Y comenzamos este programa charlando en familia sobre el tema Viviendo la Verdad. Esto es Charlando en Familia. Y hoy nuevamente estamos acompañados con Raúl Condoy y por supuesto Rodrigo y yo, que estamos como siempre aquí. Volví después de unos cuantos programas. ¿No? Volvió. Y quiero aprovechar, ya así del principio nomás, a saludar a una red de transmisoras que hace poquito nos empezó a transmitir. ¿Sí? Jesús Arriaga, querido sí. Jesús Arriaga, que lo conocimos acá en el Uruguay. No fue el que te vino. No, él no estuvo acá. Ah, ¿no estuvo acá? Él no estuvo acá. Bueno, entonces que venga, estás invitado, Jesús Pero Arriaga. bueno, así que quiero saludar un par de radios que quiero aprovechar, que nos están transmitiendo lo mismo los martes y jueves a las 11 de, por Estados ejemplo, Unidos. de Washington, D.C., que nos están transmitiendo a través de One Up Radio, a través de la 101.7, en la 103.9 Noticia en Massachusetts, en Agaham. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está ahí en la 103.9 y por supuesto también en la 95.5 de Springfield, Massachusetts, en One Up Radio. Así que le mandamos un fuerte y caluroso saludos a toda esa gente que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, y como siempre nosotros hasta estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify, en Charlando en Familia, así que nos pueden escribir en Facebook y en YouTube. Y también tenemos un número de teléfono porque por WhatsApp vos podés mandar el mensaje, ¿no, Rodrigo? A los que te lo solicitan. Exactamente, o si nos querés hacer algún comentario, nos podés escribir a través del más 598-9797-4868. Bueno, hoy voy a tocar un tema que tiene que ver no con el Uruguay solamente, con todos los países del mundo. Por ejemplo, en Portugal acaba de renunciar el primer ministro de Portugal, la semana pasada. Hay permanentemente investigaciones sobre presidentes de países y sobre gente que vive una doble vida, que te dicen una cosa, pero después cuando van a actuar, obran de otra forma. Y creo que esto no es una cuestión de ahora. Siempre existió eso. Es más, en la época de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, estaban los escribas, que vivían exactamente, y si vemos a Jesús, los ataca mucho más duramente eso que una persona que era pecadora, que había sido encontrada, por ejemplo, en el mismo hecho del pecado como aquella mujer adúltera. ¿Por qué? Porque lo que quería enseñar Jesús es que nosotros tenemos que hablar la verdad y vivirla la verdad. Porque vos podés dar muy buenos discursos. Vos le das a un buen político una letra para un discurso y sea de lo que sea, te lo va a hacer muy bien. Pero el tema es, ¿la persona vive lo que realmente está enseñando? Y este tema es el que vamos a estar hablando hoy porque Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y el que viene al Señor Jesús va a vivir, pero Él también va a transformar y cambiar algo que estuvimos hablando en el programa pasado contigo, que es el discipulado. Y de eso, Raúl, arrancamos con este programa Charlando en Familia. Creo que una de las cosas es que la verdad es relativa en función de la mirada y cómo se observa el mundo. Porque no es lo mismo la verdad desde un punto de vista cristiano que desde un punto de vista musulmán. No. Por poner lugares, no es lo mismo una mirada, por hablar de política, la mirada que tiene de un país una persona de derecha que de izquierda. Son miradas, son formas de ver. Y si vos hablás con cualquiera de los dos tipos te van a decir, esa es la verdad absoluta. Y en realidad, cuando vos entras a mirar, hay matices. De hecho, creo que una de las cosas que plantea Jesús contra los escribas y todo un poder religioso que existía eran los matices que ellos no los aceptaban. Porque ellos eran blanco-negro, o sea, no había esto sí, esto no. Entonces, cuando encontrás a Jesús, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de la mujer que la encuentran en pleno acto de adulterio. La ley indicaba claramente que tenía que ser apedreada. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra, como diciendo, el que esté libre de culpa, empieza a tirar tranquilo. Y esa convicción del Espíritu Santo diciendo, no, yo tengo mis errores, yo tengo mis equivocaciones, hizo que nadie la apedreara. Entonces, creo que ahí es uno de los factores más importantes que tiene que ver con la incidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas para traernos a nuestra mente y poder razonar y decidir bien las cosas en función de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es la verdadera y absoluta verdad. Sí.
Cuando Pablo se convirtió, él cuenta la experiencia que tuvo, se la cuenta al rey Agripa. Dice que Jesucristo mismo se le apareció. Y entonces ya en ese momento ya él recibe el llamado. Apenas él tuvo esa experiencia, él tenía su propia verdad. Y entonces la verdad era que había que perseguir a todos los cristianos porque eran herejes, porque la verdadera religión para él era la de Moisés. Sin embargo, se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo le dice algo muy poderoso, le dice que lo llamaba a los gentiles. Y le dijo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces ahí vemos que no es que hay tantas religiones según el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista divino, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un reino de mentira. Y tenemos que entender de que el padre de mentira es justamente ese reino y es Satanás, que no quiere que los hombres conozcan la verdad. Entonces, venir a Cristo implica venir a la verdad y implica renunciar a un montón de cosas que las tuvimos como ciertas, que de repente fueron parte hasta de nuestra formación, pero en razón de que ahora servimos a Cristo no podemos aceptar verdades contradictorias, ¿no? A veces hay verdades que van de contramano totalmente, ¿no? Que hay que rechazarlas. Y entonces tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, que ahí tenemos la verdad. Se le llama el doble discurso a la gente que vive de esa forma, ¿no? Es una de las terminologías que se usa. Una persona que da un discurso, pero resulta que vive otra completamente diferente. Y entonces eso produce en la gente un rechazo. La gente se da cuenta, la gente no es boba. En términos generales, la gente se da cuenta cuando alguien le está mintiendo o alguien le está dando la No verdad. necesariamente. Ya tenés la famosa frase, repetí una mentira mil sí. veces y se va a transformar en una verdad. O sea, la gente hoy creo que está mal informada, ¿no? Y se manipulan las informaciones, Claro. porque no todo sale a luz de las informaciones. O sea, ciertos grupos deciden qué noticias llegan y qué no. Hoy con internet encontrás otras fuentes, pero básicamente la gran mayoría de las personas te pasan informaciones ¿para qué? Para condicionar tu vida. Y no necesariamente las verdades que te dan como absolutas son ciertas, porque hay mucha manipulación en función de los poderes económicos y políticos del momento. Entonces te encontrás que hay una relativización muy grande de la verdad. Porque de hecho hoy creo que una de las generaciones actuales, sobre todo las nuevas, no tienen unos conceptos de verdades absolutas como lo podíamos tener nuestras generaciones. Es como que todo es relativo. Lo ves, por ejemplo, los géneros. ¿Cómo te autopercibís? Y bueno, yo me autopercibo de esta manera. Y bueno, y esa es tu verdad. No importa lo que digan los cromosomas, no importa lo que diga la genética, esa es tu verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Una relativización muy grande de lo que son las verdades. Entonces, en ese mapeo que encontramos de esta sociedad, ¿qué es lo que abunda? Una proliferación de muchísimas cosas que cada uno cree su propia verdad. Y se genera un conflicto muy grande cuando vos salís a decir la verdad es la Biblia. Por el concepto de decir, eso es la absoluta verdad. Ah, no, pero no es mi verdad. Y ahí se generan los conflictos. Sí. Yo entiendo de que si queremos enseñar a esta generación a que puedan seguir a Dios realmente, hay que enseñarles que la verdad de Dios es absoluta. Y a veces nos pueden considerar que somos dogmáticos, pero en realidad es que ¿quién le va a discutir a Dios? Si Dios dice una verdad, la mente de Él está por encima del ser humano, pero tantas veces, ¿verdad? Que por eso es que de repente pueden percibirnos como dogmáticos, pero en realidad es que las verdades de Dios no se pueden discutir, porque Él es inalcanzable en cuanto a sabiduría, ¿no? Pero lo que vos dijiste es muy importante. Siempre es bueno entender nuestra postura para predicar el Evangelio, pero también a lo que nos vamos a enfrentar. Hoy sí estamos en el tiempo de la posverdad. Como tú decís, cada uno tiene su verdad y como que tiene derecho a tener su verdad, aunque eso sea un gran disparate.
Total. Porque yo entiendo que con la ciencia a veces no lo podemos probar todo, pero hay cosas que sí, hay cosas que nosotros sabemos que son disparatadas, van de contramano con la ciencia, cosas que están probadas, y hay gente que insiste a veces en decir, no, pero que la ciencia es esto, aquello, y dan argumentos pseudocientíficos y caen en contradicciones brutales, ¿no? Hoy sinceramente asusta la producción de ignorancia que hay hoy, de diferentes fuentes. A veces lo mismo con las fake news, ¿verdad? Resulta que encontramos en estos países eslavos, en Macedonia y otros más, que hay verdaderas fábricas 24/7 de noticias falsas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque cada noticia falsa que llama la atención es un clic que se marca en Internet y eso se monetiza. Se monetiza, exactamente. y entonces hay una razón por todas esas noticias falsas, ¿no? Y después lo otro es que de repente en el siglo anterior, nosotros en el siglo XX, había un respeto más a las verdades científicas, verdades que estaban probadas, pero hoy en día hay un desprecio total de una generación que aborrece la ciencia, digo muchos, ¿verdad? Y a veces encontramos gente que quiere esgrimir algunos argumentos científicos, pero no ha estudiado. Porque una teoría de conspiración, por ejemplo, es muy fácil de aceptar. Sí. Pero entender una teoría científica probada es mucho más complejo porque implica estudiar. Entonces vos encontrás un montón de gente por Internet que se deja guiar por teoría de conspiración. Que eso no te lleva a la verdad. Bueno, digo, algunas teorías de conspiración se tuvieron como teorías de conspiración, al final resultaron ciertas, exacto, pero es un porcentaje mínimo. Yo te diría que un 10% nomás del total. La gran mayoría están totalmente inventadas y no tienen fundamento de ningún tipo, ¿no? Creo que uno de los factores importantes en todo este debate sobre la verdad tiene que ver mucho las redes sociales. Porque vayamos a lo más básico. En las redes sociales, una de las cosas, por ejemplo, que más se usa son los filtros. ¿Qué es un filtro? Algo que te va a mostrar una imagen que no es la verdadera tuya, ¿no? Porque te van a hacer más lindo, te van a hacer el pelo de determinados colores, te van a estirar la cara, vos decís, una foto de filtro, yo tengo una que me saqué hace unos años atrás, maravilloso. Actor de Hollywood. Sí, claro, la presentaba, pero ¿qué es lo que estás transmitiendo? Una mentira. No es mi verdadera imagen, no es lo que yo estoy transmitiendo. Y esa filosofía, de alguna manera, después impacta en todo el resto de las áreas, porque ya no soy lo que estoy mostrando, es el filtro lo que me está mostrando de mí. O lo que yo quiero exponer en redes para mostrar que mi vida es espectacular, que estoy andando en un auto súper espectacular, aunque sea de un tío o sea alquilado, no importa, o estoy comiendo en un determinado lugar. No estoy en contra de las redes sociales, claro, trabajamos mucho en las redes sociales, de hecho este programa lo transmitimos por redes sociales, pero la esencia de las redes sociales es no te estás mostrando tal cual sos. Entonces, eso genera también el debate. Ya no soy real. Ya no soy lo que realmente sea. Y entonces, ¿qué es? Una mentira. Y ese concepto se entra a meter en nuestra mente, entonces ya los valores verdaderos se empiezan a degradar, porque vos ya no sabés qué es verdad. Y sinceramente, vos lees una noticia en una red social, ¿vos confías en ella, Raúl? Tengo que ver la fuente. Mira, hoy hay una materia que yo diría para pastores y para todo líder, se llama análisis de la información. Para mí es muy importante seguir una disciplina de poder investigar de dónde vienen los contenidos para poder saber si lo que estamos enunciando es verdad o no. Porque nosotros somos pastores y estamos comprometidos con la verdad, sea una verdad de la Biblia o sea una verdad del universo. Yo necesito estar comprometido, yo no puedo estar diciendo cosas que no son. Y estamos inundados de un montón de informaciones. Te puedo decir, mira, brevemente, tengo una cita con mi endocrinólogo y me dice una cosa que yo la había visto, que los productores de azúcar pagaron a ciertos científicos, ¿verdad?, para hacer unas investigaciones, y el objetivo de ellos era satanizar la grasa.
que la grasa era El problema. el problema número uno para la salud humana, ¿verdad? Pero en realidad eso se pudo contrastar hasta se hizo una pirámide de los alimentos que Sí, realmente, me acuerdo, sí. esa pirámide está mal. Porque ellos pagaron justamente a los científicos para que hubiera una información distorsionada. Y en realidad las grasas más peligrosas no son las que nosotros ingerimos, ¿verdad? Aunque por supuesto no hay que exagerar, ¿no? No, por eso no vas a salir a comer una torta frita No, todos los días. exacto. Pero las grasas más peligrosas son las que producimos nosotros, y el azúcar y los carbohidratos es justamente la materia prima para la fabricación de esas grasas. Y te digo, esto me lo corroboró mi endocrinólogo, que yo ya sabía esa información. Vos imaginate hoy que no solamente productores de azúcar, productores de tabaco en el pasado también quisieron, ¿verdad?, tirar una cortina de humo para que gente no apareciera que el tabaco era la causa principal de cáncer de pulmón en los fumadores. Y así podemos decir tantas cosas que el poder económico muchas veces quiere condicionar la opinión pública, aunque de repente hay investigaciones que prueban totalmente lo contrario. Y yo diría una cosa, a veces nos pueden catalogar un poco de conspiracionistas, pero yo no me dejo guiar por teoría de conspiración, pero sí cuando veo que hay un grupo económico que tiene mucho poder y que quiere mantener ese poder económico, a veces tiran ciertas campañas de miedo y quieren tirar una línea de pensamiento y quieren tratar de establecer que cualquiera que diga algo contrario está fuera de orden, como que está haciendo un mal a la sociedad. Cuidado con eso, porque lo que hay muchas veces son grandes poderes económicos. Quiero citar un caso, Big Pharma, las farmacéuticas grandes, ¿sí? A veces nos quieren hacer creer de que un medicamento es la solución y de repente ellos, en una forma arbitraria, duplican o triplican el costo de cierto medicamento. Y hay un gran negocio con esto, ¿verdad? Claro. Esto no lo estoy diciendo yo solo o desde el punto de vista cristiano, no. Hay gente, estadistas, hay presidentes, hay ministros que se están enfrentando a estos poderes que nos enrarecen el ambiente, y la verdad queda como ocultada, queda como entenebrecida porque ellos quieren imponer una forma de pensar. Es que es muy difícil comprender en estos tiempos qué es lo verdadero. Porque cada vez más en este mundo de inteligencia artificial, en este mundo donde vos escribís quiero una foto de Raúl tocando la guitarra con pelo largo y la inteligencia artificial te va a agarrar te va a hacer, y vos decís, ¿ese es Raúl? Y vos decís, no, pero yo no toco la guitarra eléctrica naranja, por decir una cosa, ¿no? Y entonces, hoy, ¿qué es verdad? Hay una relativización tan grande por los medios de comunicación, por las redes sociales, por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y yo no soy antitecnología, lo aclaro porque yo uso computadora y siempre hemos hecho... Pero sí hay un grave peligro en estos tiempos donde en unos años vos ya no vas a saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. A mí me preocupa algo para la gente que se está integrando a la iglesia, pero tiene que remar contra esta contracorriente de teoría de conspiración. Si no se sueltan de esa costumbre de aceptar cualquier teoría de conspiración, yo quiero decirte que les va a ser muy difícil perseverar en el Evangelio. Por algo el apóstol Pablo dijo que hay que evitar las fábulas, los cuentos de viejas. Hay cosas que no están probadas de ninguna manera, pero hay gente que le da un crédito tremendo. Mira, yo me quedé sorprendido con el famoso sistema de antenas que pusieron en Alaska, HAARP, ¿verdad? H-A-A-R-P. Le atribuyeron, mira, en una forma increíble, un montón de consecuencias y efectos negativos a la humanidad. Es un sistema de antenas que en realidad lo que estaba buscando era estudiar el proceso de ionización en las capas más altas de la atmósfera. Y bueno, sí, tiraba una cierta cantidad de ondas electromagnéticas, pero digamos, vamos a decir, una radiación mínima, ¿no? La radiación del Sol es mucho más poderosa que eso. Y hay gente que se dejó guiar por eso, no sabe de electromagnetismo, nunca estudió telecomunicaciones, hay gente que no sabe lo que es campo magnético, pero se pone a hablar de esto como si fueran, ¿verdad?, experimentados, y lo que están haciendo es repitiendo un montón de argumentos que están erróneos,
porque no tienen la formación de vida. Y a veces tenemos este grupo de activistas que están de repente 18 horas o 20 horas en un teclado, no los conoce nadie, pero ellos con toda la autoridad empiezan a emitir publicaciones por WhatsApp, por las redes sociales, y bueno, están enrareciendo también el ambiente. O sea, yo te hablo de noticias falsas, pero también este grupo de activistas que están ahí sentados, lanzando un montón de publicaciones y que quieren que se les acepte. Y si vos no aceptás algo y le querés establecer un debate técnico, científico, como tiene que ser, No te lo acepta. no te lo acepta. Y no solo eso, te van a catalogar de que vos estás vendido a una élite, que esa élite quiere dominar el mundo y quiere mantener el mundo en una esclavitud y que quiere llevar al mundo al desastre. O sea, ellos ya te tienen preparada una estrategia para descalificarte con un montón de argumentos, pero ellos no te van a entrar a un debate jamás. Y que incluso la gente que maneja todo eso tiene intereses para que esas verdades no salgan a la luz. Y entonces el tema económico y el poder influyen enormemente, sobre todo en el mundo occidental, aunque el mundo oriental se maneja de otra forma distinta, pero también los principios son los mismos. Pero le queremos decir que Jesucristo vino a establecer dentro no solamente el perdón de los pecados, sino que vino a cambiar la mente y el corazón del ser humano, para que viva de acuerdo a la verdad, que el sí sea sí y el no sea no. O sea, estableció una forma hasta de hablar del lenguaje de respuestas tan simple, tan sencillo, que dijo sí o no. Y entonces con eso se evita una gran cantidad de problemas. Y cuando Jesús se encuentra con Pilatos, le está hablando acerca de la verdad, y Pilatos le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y ahí terminó la historia. Porque en muchas ocasiones, incluso frente a Herodes, Jesús decidió no hablar. Y a veces ese silencio, a veces lo tenemos que hacer hasta nosotros, saber manejar los silencios en medio de todas estas corrientes que hoy día son de mentira, que tienen intereses para que la gente viva de otra forma, pero que Jesucristo vino a transformar y a cambiar nuestro corazón y nuestra mente, que ahí está. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, para pensar como Él pensaba, para darnos cuenta de las artimañas que está teniendo el enemigo y el mundo. Y esos son los dos grandes enemigos que tenemos el ser humano. El mundo en que vivimos, que está manejado por el príncipe de este mundo, de este siglo, y por el otro lado, el interés, como estabas hablando vos, de farmacéuticas, de propagandas de poder favoreciendo a determinados grupos de dominio en el mundo. Y bueno, todas esas cosas tenemos que estar luchando en este mundo que vivimos. Igual quiero tocar un tema que nos quedan unos cuantos minutitos todavía. La iglesia no está exento de todos estos problemas. No. Porque mucha gente ha dicho verdades absolutas que no fueron ciertas. Voy a retroceder un poquito en el tiempo. Cuando nació la Comunidad Europea, Sí. todos en la época de 80, por ahí más o menos, ¿qué era la Comunidad Europea? El dominio del anticristo, los 10 cuernos de la Biblia. Y hoy... Hay 20 y pico de países en la 20 y comunidad. pico. Pero en aquella época todo Sí, el yo mundo me acuerdo. aseveraba que ese era el cumplimiento profético de la profecía. Pero además nos encontramos con otra realidad que se da muchísimo sobre liderazgos muy fuertes, donde su verdad es absoluta y nadie la puede contradecir, ¿no? Y la Biblia, aunque nos parezca mentira, hay muchas corrientes teológicas, muchas, que algunas tienen, y todas tienen algo en común. Tienen una base bíblica para argumentar que esto es cierto. Vos podés creer de una manera, vos podés creer en otra, yo creo en otra, porque no hay garantías de que sea así. Por ejemplo, hoy uno de los debates muy grandes que hay es cuándo viene Jesús. Y vos mirás gente que cree que viene antes de la gran persecución, de ese gran momento histórico. Hay gente que dice que viene en el medio, hay gente que viene después, bueno, en fin. Y todos tienen su argumentación. Pero el problema surge cuando hay un liderazgo que dice, esta es la verdad de Dios para ustedes. Y todos los que lo siguen tienen que creer en eso. Y tienen Si que no, creer en tener eso. Y problema. se da muchísimo. Y creo que se da mucho cuando hay líderes muy dominantes. Carismáticos y dominantes. Exacto. Que la palabra lo condena. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla acerca de los nicolaitas. Y los nicolaitas es poder del pueblo.
Y entonces, que simbolizaba un hombre político o un líder religioso que tomaba el mando absoluto de todo y decía, este es el hombre, el emisario de Dios en la tierra, este es el que nos trae la palabra revelada, y eso no se discute. Y ahí hemos encontrado en varios lugares. Porque Sí. muchas veces se le atribuye a la Iglesia Católica con el papado. No, en la Iglesia evangélica. Las evangélicas, corrientes que han llevado al suicidio de miles de personas Sí, sí, por la Guyana. exacto, ¿no? Por eso decir esta es la verdad absoluta y nadie lo cuestiona. Entonces, Me asusta sinceramente cuando se levanta un líder que considera que es incuestionable. Me asusta, Sí. es un peligro. pero Y- los hay. Los hay. Sí, los hay, sí. Los hay. Mira, hace poco estábamos en un grupo de WhatsApp y le llamé la atención a un líder que estaba publicando una noticia falsa. Como la publicó en el grupo, Todo el mundo la creyó. la creyó y yo le puse la prueba de que era algo falso. La mala reacción que tuvo él. Una mala reacción tuvo, como que yo tenía algo personal contra él. Y yo aclaré y dije, escuchen, yo también puedo ser víctima de publicar algo incorrecto. Y agradecería que si algún día yo publico algo incorrecto y me lo prueban, por favor, yo necesito salir de ese error. Entiendo de que nosotros tenemos que hablar la verdad. El problema a veces es que nosotros nos metemos en temas que no son estrictamente espirituales. A veces nos metemos en temas de biología molecular. Sí, el tema de las vacunas o el tema de los virus tiene que ver con eso. Y no tuvimos de repente una formación específica en eso. Pero ¿cómo podemos hacer para abordar ese tema? A preguntar a los que saben. Preguntar a los que saben. Yo no me formé en eso, pero... Y a veces nos encontramos que ni ellos mismos tienen la respuesta. Y se formaron muchos años. Y a veces uno ve gente que de una forma tan apresurada dice, no, esto es así. No es un tema nuestro, no es un tema teológico, no es un tema espiritual. Paguemos el precio en investigar primero, dependamos de los que saben. Si nos recomiendan alguna bibliografía, leerla, ¿verdad? Y de esa manera yo creo que, aunque no tengamos una respuesta inmediata, pero que nos vean siempre investigando, si no es un tema teológico o no es un tema, vamos a decir, propiamente de la Biblia. Hay temas de la Biblia que son complicados. Y hay varias corrientes. Y a veces yo creo que uno tiene que ser sincero en decir, bueno, esta es mi creencia personal. Exacto. Pero yo no puedo asegurar que esto es La verdad absoluta. tácitamente. Yo como profesor de instituto bíblico muchas veces tengo que Sí, yo también. dar las diferentes interpretaciones de un pasaje, Claro, ¿verdad? Y entonces he tenido ciertos estudiantes que me dicen, no, pero usted nos abre un abanico de muchas posibilidades, profesor. Y nosotros queremos saber una porque queremos estar en la verdad. Le digo, no, discúlpame. Hay cosas que la Biblia no, de ninguna manera nos puede afirmar tácitamente. Y nosotros tenemos ciertas interpretaciones porque el mismo Dios no ha dejado la prueba definitiva de que esto es así. Hay otras cosas que sí. Claro. Donde Dios establece Es tajante o que lo que es bueno, lo que es malo, pero hay cosas, por ejemplo, del libro de Génesis, que nos metemos en la creación, por ejemplo. Y algunos dicen, no, que fueron días de 24 horas, otros dicen, no, fueron días que eran varias eras geológicas, eran de una duración de una era geológica. ¿Qué nos vamos a meter en eso? Yo he visto, por ejemplo, pastores que enseñan, no, la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. No te metas en esos líos. No te metas en esos líos porque... Vas a tener problemas con los líderes judíos. Claro. 5.870 y algo. De repente hay un montón de pruebas que hablan que la Biblia tiene millones de años. Bueno, la creación pudo haber sido, ¿verdad?, en días de 24 horas, en duración de días de 24 horas, o otra medida era de geológica. Pero lo cierto es que... Para Dios un día son como 1.000 años y 1.000 años como un día. ¿Para qué meternos a afirmar cosas de una forma tan segura como si eso fuera la verdad? Claro. Yo creo que no nos corresponde y a veces nos metemos en líos innecesarios. Sí. Igual de cualquier manera creo que, por ejemplo, hay cosas que son tajantes. La Biblia dice que Dios creó al ser humano. Y hoy vos sabés que en nuestras escuelas lo que se enseña es la teoría de Darwin y su evolucionismo. O sea, yo no digo capaz que a cosas evolucionen. De hecho, todos evolucionamos mentalmente, o deberíamos por lo menos.
Pero hay cosas que la Biblia lo da tajante, y yo no sé cómo lo creó Dios, si usó 2 moléculas, si lo formó entero, cómo lo hizo propiamente, pero sí creo que Dios me creó, o la raza humana, porque la Biblia lo dice. Pero hay cosas, como decís vos, que es muy difícil tratar de demostrarlo científicamente. Hay una de las cosas, y ya nos tenemos que ir, pero hay una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, me gusta analizar cuando Josué hace parar el sol. Para alguien que sabe un poquito de ciencia, es parar la rotación universal del universo. Es como que vos decís, las leyes de la naturaleza, ¿cómo las explicás? Y es casi imposible explicar eso. Pero bueno, ahí está. Como siempre digo, todo termina siendo una cuestión de fe. ¿Qué es lo que creo, lo que no creo? Y la fe nuestra, que creemos que Jesucristo es el Señor. Y este programa Charlando en Familia, estamos saliendo los martes y los jueves por Facebook, por YouTube y por Spotify. Y te agradecemos enormemente, Raúl, que en esta visita que has hecho, que no será la última porque tú venís con unos propósitos también de visitar a tu familia, que Sí. es lógico. Pero te esperamos, no sé cuándo vas a volver, pero este programa de Charlando en Familia siempre está abierto. Y lo único que le tenemos que decir, Charlando en Familia.